La presencia de Estados Unidos en Medio Oriente inició con la intención de pacificar y erradicar el terrorismo. Pero Washington aprendió por la vía más difícil que no se puede someter a un pueblo y esperar que no haya represalias. El martes 11 de septiembre de 2012, la ciudad de Bengasi, al norte de Libia, fue epicentro de un estallido que llevaba meses en lenta pero constante preparación. Una revuelta masiva con insurgentes armados que acabó con la vida de numerosos empleados del gobierno norteamericano. El objetivo de esos insurrectos era bastante simple: tomar control de una improvisada embajada estadounidense. Fue en las horas más crudas de dicho enfrentamiento que 6 ex-operadores de fuerzas especiales, convertidos en mercenarios pagos de la CIA, acudieron para ayudar a los rehenes del ataque terrorista. Lo que siguió fue un enfrentamiento de casi 13 horas que incluyó ametralladoras, granadas y lanzadores de cohetes. Cuando el humo se dispersó, muchos habían sucumbido al fuego enemigo, dejando una de las páginas más sangrientas en la historia diplomática de Estados Unidos. En este nuevo video queremos contarte los hechos de aquella fatídica noche de septiembre que cambió a esos hombres para siempre. Acompáñanos en esta apasionante entrega de Militarmente. Como en muchos de los sangrientos combates de la región, es necesario hacer un breve repaso histórico antes de continuar. Desde principios de los 70, Libia era un territorio ríspido para la diplomacia estadounidense. Esas tensiones llegaron a su punto más alto en 1979, cuando 2.000 protestantes incendiaron la embajada de Trípoli hasta los cimientos, ya que sospechaban que las autoridades norteamericanas habían colaborado en un doloroso ataque a la Gran Mezquita. Desde entonces las relaciones fueron totalmente distantes, por eso no había una embajada fija en el país, pese al enorme potencial estratégico de la misma. Las cosas cambiaron durante la guerra civil que derrocó al dictador Muammar Gaddafi. Washington apoyó a los rebeldes con armamento y ataques aéreos. Una vez ejecutado el histórico líder libio, el gobierno de Barack Obama se propuso fortalecer la relación y asegurar la estabilidad en Libia. Con ese fin se buscó establecer un consulado allí, en un territorio disputado y lleno de facciones rivales. Para mayor problema era sabido que el enorme arsenal de Muammar Gaddafi había sido saqueado, lo que propició un flujo de fusiles, ametralladoras, granadas y demás material bélico que cayó en manos de mercado negro. En pocas palabras, el país estaba al borde del desastre y todos podían verlo, salvo el gobierno norteamericano. Pero regresemos a Bengasi en el año 2012. La ciudad al noroeste de Libia era sede de un consulado temporal previo a poder emplazar un lugar fijo en Trípoli, la capital del país. Al ser una instalación provisional, Washington no consideraba que el lugar requiriese de la protección de una embajada tradicional. Esto quiere decir que no contaba con marines armados hasta los dientes ni decenas de policías con rifles de asalto. Dentro del consulado había un grupo de empleados burocráticos que trabajaban para Chris Stevens, el encargado de llevar a cabo esta arriesgada misión diplomática. Él mejor que nadie sabía que el lugar era un objetivo increíblemente atractivo para los insurgentes y que en caso de un ataque no tenían forma de defenderse. Repasemos los factores. Un arsenal de guerra distribuido de forma ilegal en las calles. Un consulado desprotegido. No es necesario ser un experto en política internacional para saber que hay algo mal. Ahora sí, conozcamos a los héroes trágicos de esta historia, los 6 operadores privados de la CIA. A 2 kilómetros del consulado de Stevens funcionaba el GRS, o Global Response Staff, un grupo de contratistas militares privados estacionados en un anexo de la CIA. Básicamente mercenarios pagos por el gobierno estadounidense. Ellos eran los ex-Navy SEALs Jack Silva y Tyrone Boots, los ex-marines John Teagan, Mark Guist y Dave Benton, y el ex-Army Ranger Chris Paronto. 6 hombres que recibieron el mejor entrenamiento militar del mundo y que estaban listos para responder ante cualquier crisis. Lo que no esperaban es que ese fatídico momento llegaría la noche del 11 de septiembre de 2012.
A las 21:40 horas, la calma del consulado de Bengasi fue interrumpida con disparos y explosiones. La violencia acumulada finalmente estalló en forma de granadas y AK-47, siendo descargadas contra la puerta principal del establecimiento. En pocos minutos, cientos de insurgentes ingresaron al perímetro fuertemente armados y al grito de Allahu Akbar, lo que significa Dios es grande, pidiendo la cabeza de los empleados norteamericanos y la quema de las banderas de rayas blancas y rojas. Desde las cámaras perimetrales, los pocos agentes de seguridad apostados en el consulado vieron imágenes como estas. La situación era caótica. Un grupo de insurgentes equipados con ametralladoras y lanzadores de cohetes tipo RPG-7 de Gaddafi habían logrado superar las primeras barreras de defensa. El portón metálico no fue suficiente para contener la furia del extremismo islámico, impulsada por años de ocupación militar y por un cortometraje ofensivo contra Mahoma que había sido viralizado en los días previos al ataque. Ante un atentado de estas características se encendieron las alarmas en distintos puntos de la seguridad internacional de Estados Unidos, desde la Casa Blanca al Pentágono y también, por supuesto, en las instalaciones de la CIA. Esto terminó en un aviso de emergencia en el GRS, ese anexo donde aguardaban los mercenarios pagos de la agencia de inteligencia del tío Sam. Para decepción de los operadores, la orden oficial fue que se mantuvieran en su lugar, mientras sus compatriotas eran asediados por cada vez más insurgentes furiosos, que exigían la cabeza del cónsul y sus empleados. Para empeorar las cosas, el viceministro libio Wanis al-Sharf recibió la orden de no intervenir militarmente para evitar que la situación se agravara aún más, por lo que el personal dentro del consulado tenía que arreglárselas por su cuenta. A medida que el humo invadía el consulado, Stevens utilizó su última carta de supervivencia. En un llamado desesperado, se comunicó con sus superiores rogando que autorizaran el envío del GRS, pero la respuesta volvió a ser negativa. Para las 10 de la noche el clima era apocalíptico. Si los mercenarios de la CIA no entraban en acción, sería demasiado tarde para extraer con vida al cónsul y sus socios. Desoyendo las órdenes que llegaban desde los altos mandos, el operador Tyrone Woods decidió llevar a cabo una misión de rescate clandestina, atravesando la ciudad libia bajo la cobertura de la noche, eludiendo a los insurrectos que dominaban las calles. En tan solo 10 minutos, los 6 militares de la CIA delimitaron la mejor vía para acceder al perímetro y se pusieron en marcha. Estaban armados con chalecos antibala y rifles de asalto tipo AR-15, con todas las cualidades tácticas que son esperables en el equipo de un soldado de estas características. Miras telescópicas, punteros láser, linternas y demás. Primero avanzaron en camioneta por una ciudad destruida, repleta de bloqueos e incendios. Pero en cada esquina un pelotón de milicianos detenía a cualquier vehículo que intentase circular para corroborar que no se tratase de soldados de Washington. Ante esta situación, los comandos de la CIA tuvieron que avanzar a pie en 2 grupos separados. Si bien las películas nos enseñaron que separarse es un grave error táctico, en un contexto urbano de alta agresión, dividir fuerzas para rodear un mismo objetivo no es una mala idea. A esto se le sumaba una dificultad. En la ciudad operaban distintos frentes con ideas contrapuestas, por lo que jalar el gatillo sin pensar no era una opción. Así describe su experiencia Chris Paronto. You don't know who enemies are friendlies. You have no clue. Nobody wears uniforms, no idea. So you can't just start shooting people because they have a gun. You have to basically wait till they shoot or attack you first. I remember I tried to get in there. I was like, okay, I can do this. Sucked it up and I ran in. Mientras tanto, dentro del edificio, el cónsul Christopher Stevens y algunos de sus ayudantes se escondieron en el baño. Un agente de seguridad se apostó en el techo para abrir fuego con un rifle de francotirador. Desde esa posición logró eliminar a algunos de los insurgentes, pero la muerte de estos integrantes solo enturbió aún más las aguas. El primer piso del consulado quedó totalmente destruido. Las llamas consumieron los muebles y los cristales de ventanas rotas cubrieron el suelo por completo. Cuando parecía que todo estaba perdido, los 6 operadores llegaron para apaciguar la situación de la mejor forma que conocían, con balas.
muchísimas balas. El soldado Paronto comenzó la avanzada disparando un lanzagranadas en el patio frontal. El estallido dispersó a gran parte de los atacantes y generó la confusión necesaria para que el resto de sus compañeros pudiesen ingresar con una relativa seguridad. En paralelo, otro de los operadores abrió fuego con una ametralladora M249 SAW, una de las plataformas más poderosas y letales dentro del arsenal del tío Sam. Con un alcance efectivo de hasta 3.600 metros, dependiendo de la configuración de miras telescópicas, y un potente volumen de fuego cíclico de hasta 850 rondas por minuto, esta herramienta les permitió limpiar la escena de inmediato. No hay argumento más convincente para repeler al enemigo que una bestia que dispara cartuchos 5.56 x 45 mm OTAN, semejante cadencia y con una velocidad de salida de casi 1000 metros por segundo. Y si esos datos no sirven para subrayar qué tan poderosa es esa plataforma, el sonido del cargador siendo vaciado es suficiente para infundir el miedo en los enemigos de Estados Unidos. Lo que verás y escucharás a continuación no es ni un entrenamiento ni una prueba de tiro, sino un operativo real llevado a cabo en Afganistán, donde la SOE tuvo un rol fundamental. Regresemos a la fatídica noche de 2012. La calma generada por el rugido de la M249 les permitió ingresar a buscar al embajador y sus ayudantes. El humo dificultaba severamente la búsqueda, pero después de unos minutos dieron con la primera mala noticia de la noche: el cadáver de uno de los empleados del consulado. La pesadilla comenzaba a tomar forma. Cerca de las 23:30, el grupo de respuesta global había logrado eliminar a la mayoría de los insurgentes, rescatando al menos a 5 personas del consulado. Al no poder encontrar al embajador Stevens, decidieron volver a su base a bordo de un vehículo blindado junto con las personas rescatadas y el cuerpo sin vida del empleado. Tan solo había 1,5 kilómetros entre el consulado y el anexo de la CIA, pero en esos 1.500 metros el vehículo fue atacado con fuego directo de AK-47, explosiones de granadas de mano y pedradas masivas de los vecinos locales. Pese a las agresiones, a las 23:50 pudieron llegar con vida, aunque con los neumáticos pinchados y el chasis cubierto de agujeros de balas. Aún así faltaba mucho para que terminase la noche. Desde la medianoche y hasta bien entrada la madrugada, el anexo de la CIA fue objeto de ataques esporádicos de armamento automático, explosiones y bombas Molotov. El objetivo era sitiar el lugar, tal y como lo hicieron con el consulado, pero los ánimos y la cantidad de cartuchos disponibles no fueron suficientes para ingresar a esta unidad defendida por los operadores del GRS. Los disparos se escucharon hasta que salió el sol, cuando era hora de contar los cuerpos de los caídos y repasar las pérdidas humanas. En el consulado se descubrieron más cuerpos, uno de los cuales pertenecía al Grupo Comando de Mercenarios de la CIA. En cuanto al cónsul, se supo que fue llevado al hospital local por ciudadanos libios, pero no pudo sobrevivir a golpizas, disparos y a la inhalación de gases producto de los incendios. After breaking through a window, men shout they have found a body. Suddenly, one of them cries out, "He's alive! He's alive!" The crowd cheers, "God is great!" Rushing for a car, they realize it's a foreigner. Más tarde se confirmó que la víctima en ese archivo era ni más ni menos que el cónsul Chris Stevens, quien falleció antes de arribar al hospital. Aquellos que sobrevivieron fueron transportados primero a Trípoli y luego a Estados Unidos, con el cuerpo lleno de heridas y una mochila de recuerdos oscuros pertenecientes a esas 13 dramáticas horas. 3 días después del ataque, el medio estadounidense CNN fue a inspeccionar el consulado, o más bien las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue una instalación oficial de los Estados Unidos. El suelo estaba cubierto de cristales y cenizas. Los muebles se encontraban completamente destrozados con disparos de bala. Después de varios años, hay algunos detalles sobre el ataque a Benghazi que siguen siendo objeto de debate.
Por ejemplo, si la CIA realmente les ordenó a los 6 operadores que se mantuvieran en su posición mientras ocurrían los hechos que acabamos de relatar. En su libro sobre los hechos, el periodista Mitchell Sukov asegura que esa orden existió. El operador Chris Paronto dio su versión en una entrevista. No hay sensacionalismo al respecto, se nos ordenó claramente que no actuáramos. Esas palabras fueron usadas al 100%. Pese a la claridad de las declaraciones, otros oficiales de la CIA y el ejército aseguran que jamás emitieron esas órdenes. Lamentablemente puede que nunca sepamos qué ocurrió realmente en los altos mandos norteamericanos esa noche de 2012. Más allá de las polémicas políticas por la falta de reacción por parte de la Casa Blanca y el Pentágono, la velocidad de respuesta y el sacrificio de los 6 operadores de Benghazi pasó a la historia. Esas 13 horas de combate sin pausa fueron ficcionalizadas por la película de Michael Bay, llevando el caso y la historia de estos hombres a un nuevo nivel de exposición pública. Si bien no se pudo evitar la muerte del cónsul y sus empleados, y la situación diplomática entre el país africano y Estados Unidos sigue siendo tensa, aquella noche podría haber culminado en una masacre incluso peor si los soldados del GRS no le hubiesen hecho honor a su título de Grupo de Respuesta Global. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo historias impactantes como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, te esperamos en la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos nuevamente.